capítulo 18. Cuando examinamos lo que provocó la multiplicación de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando lo examinamos en relación a la organización que necesitó implementar, lo que vemos es que los miembros del cuerpo de Cristo tomaron su lugar para la preservación del pueblo. Y si algo quiero que se lleve en este día es eso, que para preservar el pueblo, para sostener la multiplicación del pueblo, es necesario organización. Es necesario. No lo vamos a leer, lo puede apuntar para su referencia, pero en Hechos capítulo 6 vemos la necesidad de la organización como el resultado del crecimiento. Déjese lo repito una vez más, porque esto realmente es impresionante. Lo que vemos es que de pronto la iglesia, los apóstoles, se ven con la necesidad de organizarse como el resultado del crecimiento que estaban experimentando. Voltea a verme un poquito. Yo quiero que entienda que cuando la iglesia nació, se formó o se le empezó a identificar como iglesia, no había grupo de damas, no había grupo de varones, no había grupo de jóvenes, no había Children's Church, que yo sepa, no había nada de lo que hoy tenemos, no había. Y sin embargo, estaban creciendo astronómicamente la iglesia. La primeritita predicación que da Pedro, un ex pescador, un hombre que por estándar cultural de aquel tiempo, un ignorante, su primera predicación, ¿sí sabe cuántos se salvaron? 3,000. Con la pura prédica de la palabra. Es todo. ¿Y qué hacían los creyentes que entraban? No decían, bueno, mira, ahora tú vas a estar con el grupo tú vas a estar. Y no es algo que hacemos como parte de la organización. ¿Saben lo que hacen las iglesias hoy en día? Se organizan para crecer. Y aquí estamos viendo que se tuvieron que organizar por el crecimiento. Al revés. En día todas las iglesias hacen, y no vamos a hacer esto, vamos a traer a este cantante, vamos a traer a este predicador, vamos a hacer este evento, vamos a hacer esto otro, y todo el propósito es para crecer. Cuando el crecimiento se debe dar, y hoy vamos a aprender una de las razones por la cual una iglesia crece. Esto es impresionante. ¿Qué estaba haciendo la iglesia todo este tiempo? ¿Qué es lo que hacían? Estaban teniendo compañerismo en el espíritu. En el griego se dice koinonía. Koinonía. A veces usted lo puede escuchar en la radio, se comenta. Koinonía quiere decir que cuando hay compañerismo o comunión, hemos estado aprendiendo ahorita en el estudio del tabernáculo que toda comunión tiene que ser a la luz de Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si decimos que tenemos a Dios, pero no aborrecemos, dice la palabra, a nuestro hermano, dice que estamos todavía en tinieblas. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco al cuerpo. Te está jugando una, Satanás. Tienes que tener cuidado. Aunque tú creas en Dios, o leas la Biblia, o hagas lo que sea, si tú no estás teniendo comunión, si tú no estás teniendo compañerismo, porque eso es lo que es Dios también, yo te puedo decir, algo anda mal. Algo anda mal. Entonces, la iglesia estaba teniendo compañerismo, koinonía del Espíritu.
cuidaban de ser de un solo espíritu. Cuidaban de ser de un solo espíritu. Se ayudaban mutuamente. Se discipulaban. Dice que estaban aprendiendo de los apóstoles. Todo lo que habían aprendido de Cristo se lo estaban transmitiendo a la gente, más lo que se enseñaba o se enseñara de las escrituras que en aquel entonces se tenían, que era el Antiguo Testamento. Oraban, es lo que hacían, oraban. Yo al crecer en el Evangelio, yo vi que cuando se decía, vamos a establecer un día de oración, yo me acuerdo, creo que allá en Juárez se estableció en lunes, si no me equivoco. Y imagínense esta congregación, y los que venían a la oración eran como 15, como 10 a veces, nada más. Aquí la gente entra en un servicio de oración y no lo puede creer. Si yo creí que este es un servicio regular, no es ese, este es el servicio de oración. ¿Qué? ¿Tanta gente? Es un pueblo que ora. Es lo que estaba haciendo esta gente. Y luego la multiplicación de discípulos que estaba experimentando la iglesia era por añadidura del Señor. Cuando tenga oportunidad, le hace Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Ahí usted va a ver todo esto. Más adelante vamos a ver también lo que cómo impresiona realmente Hechos capítulo 6. Entonces, como creció el número de los discípulos, los apóstoles se vieron con la necesidad de organizarse para continuar tratando con las necesidades del pueblo. Importante. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es el nacimiento de la organización en la iglesia, porque a este punto realmente no lo tenían. Simplemente estaban haciendo las cosas espirituales que sabían hacer, discipulándose, orando, estaban teniendo comunión, se estaban ayudando, el Espíritu de Dios estaba entre ellos y se movía entre ellos, recibieron el Espíritu Santo, dones fueron repartidos, porque la presencia del Espíritu era fuerte, tenían ya un buen fundamento, y el crecimiento provocó que entonces naciera la organización dentro de la iglesia. Créame que esto realmente es algo tremendo, es algo impresionante. Se organizaron no para crecer el número de discípulos, sino porque creció el número de discípulos. No debemos organizarnos para crecer, sino debemos organizarnos porque estamos creciendo. La iglesia de pronto se encontró con un problema que tenía el potencial de estancar el crecimiento de discípulos si los apóstoles no tornaban su enfoque en tratar directamente con las necesidades del pueblo. Pero si ellos lo hacían, entonces iban de pronto a ser negligentes a la oración y a la administración de la palabra, a lo que fueron llamados a hacer. ¿Qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que organizar. Cuando se trata de crecimiento, primero la palabra y la oración son la clave, y después la organización. Si usted se asomara ahorita allá atrás, aquí en el pasillito, yo creo ya la sacaron, ¿no? Bolsas, zapatos, de los panderistas. Me dan ganas de tener un garage sale. Y yo le estoy dando lata al Señor, cualquier oportunidad. Y me asomé y ahí tenían todo, pobrecitas. Y nomás volteé y le dije: mira, Señor, mira,
necesitamos espacio. Necesitan un lugar donde poner sus cosas. Necesitamos espacio. Es parte, se necesita para mantener la organización, mantener el crecimiento. Dile allá a la persona que está enseguida, hay que pensar en grande, pues. Éxodo 18, versículo 13 en adelante. Síganme, por favor. Éxodo 18, 13 en adelante. Un poco de trasfondo. A este punto, el pueblo de Israel ya salió de Egipto. Y Moisés ahora tiene que liderar con todo un pueblo. Se calcula, según los comentaristas, se trataba de aproximadamente 1,000,000 de personas. Y Moisés es el líder. ¿Y qué sucedía? Esto era lo que sucedía. Éxodo 18:13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, hay suegros que son a todo dar, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Diga solo. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Diga, viene a mí. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Diga conmigo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Diga, demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, diga, enseña a ellos. ¿De quién estamos hablando hasta este punto todavía? Cuando dice enseña a ellos, ¿de quién está hablando? ¿Cómo? Del pueblo, diga, del pueblo. Si su pastor le enseña la palabra, y la palabra le dice a usted que no sea iracundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Diga, guardarme de no ser iracundo. ¿Verdad que sí? Porque se enseña la ordenanza de Dios, se enseñan los preceptos de Dios, se enseña la palabra de Dios. Hay cosas que simplemente por medio de la predicación, cuando usted escucha, usted ya sabe qué hacer, usted ya debe saber qué hacer, porque la palabra se está enseñando. Amén. Esto es bien importante. ¿Por qué? Le dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Quién lo debe hacer? Dígalo más fuerte, hermana. El pueblo. El pueblo lo debe hacer. Amén. Yo no puedo ser panderista. Y cantante a la misma vez. Yo no me puedo poner uno de esos trajecitos. Y hay otros o otras que aunque quisieran, no pudieran.
¿Por qué? Porque hay el elemento del cuerpo de Cristo que, se lo digo con todo el respeto, simplemente no tiene ritmo. Yo a veces los veo aplaudiendo y, no hombre, quién sabe por dónde andan, pero bien entrados. Y creen que están aplaudiendo con todo el mundo y no se da cuenta que cuando usted pega, los otros no. Pero está bien, porque su función es otra. Versículo 21. Además, diga además. O sea, ahora ya se está dirigiendo también en otra dirección. Primero le dice, enséñale al pueblo. Y luego dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Diga conmigo, organización. De millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Dile allá a la persona enseguida, tú también tienes que ayudar con la carga. Díselo. Versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, esta es la clave, diga conmigo, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios se lo mandó. La condición era, si esto hicieres y Dios te lo mandare. El hecho de que Moisés oyó e hizo, quiere decir que Dios se lo mandó. 25, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Diga conmigo, grupos. ¿Tenemos grupos? 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. La iglesia del Nuevo Testamento entonces usó un modelo de organización que aprendió de Moisés por consejo de Jetro, su suegro. Y en términos modernos, a esta estructura de gobierno, y déjeme le digo, es un término que en las iglesias casi no se usa, pero ahí está. Hay un gobierno establecido dentro de la iglesia también, que es el gobierno de Dios. Romanos 13 dice que todas las autoridades que son establecidas por Dios. Todas, incluyendo lo que vemos en el mundo, todas. Y cada una de ellas va a responder cómo usó esa autoridad para ejercer a gobierno sobre el pueblo. Desde los presidentes hasta los nombrados reyes que todavía hay en la actualidad, reinas que todavía hay, príncipes que todavía hay, hasta los pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles, si los hay. Por lo menos el bíblico. A este principio, líderes prominentes le han llamado 20-80. Ahorita más adelante le explico brevemente lo que eso es. Y esta es una estructura muy efectiva
que de hecho funcionó y funcionó con millares, con millares. Tanto que el pueblo de Israel está en existencia aún todavía. No desfalleció. ¿Por qué? Porque Moisés hizo algo aquí bien importante. Se organizó. Jetro entonces identifica un problema de organización. Y este problema tenía el potencial de destruir al pueblo, de desfallecerse. El hebreo habla de secarse, de secarse. ¿Y cuál era ese problema? Número uno, que Moisés estaba haciendo todo solo. Solo. Hay gente que a veces dice: ¿por qué el pastor no invita a gente a predicar? Déjame le digo por qué. Porque la estructura bíblica dice que un servidor debe discipular y entrenar a su gente para que ellos lo hagan. Y le voy a decir otra cosa. Un predicador no se forma de la noche a la mañana. Se toma bastante tiempo. A los que de pronto aquí comparten los martes, un día tal día. Si yo observo algo, yo después hablo después con ellos. Necesitas hacer más de esto, necesitas más lo otro. Estás pausando mucho. Continúa. Especialmente cuando estás sintiendo la unción del Espíritu Santo, sigue hablando, no te calles. Instrucción. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Porque nosotros debemos de estarlo haciendo. Moisés le dijo a Jetro, pero Jetro a Moisés: no está bien lo que haces, no está bien lo que haces, no está bien. Mire qué interesante. Aquí tenemos a un hombre que hablaba con Dios. Estamos hablando de Moisés. Se le presentó, se le manifestó en una zarza que estaba ardiendo. A un hombre completamente espiritual en todo el sentido de la palabra, pero que estaba por perderlo todo porque le estaba faltando organización. A veces decimos: es que el Espíritu Santo, no sale lo espiritual, es que el Espíritu Santo se va a encargar de hacer todas las cosas. No, te tienes que organizar. Imagínese, usted entra aquí un día y no hay bancas, no hay silla, no hay nada. ¿Y dónde nos vamos a sentar? El Espíritu se va a encargar que usted se siente. No, no. Se tiene que organizar uno. Qué interesante que aún en el tabernáculo vemos organización. Y hazme un cerco así, y ponme una puerta asá, y ponla de este lado, y tanto de alto y tanto de ancho. Y luego en lo que era ya la tienda del tabernáculo, me vas a poner un velo, me lo vas a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el lugar santo, la segunda parte va a ser el lugar santísimo. Y luego en el lugar santo me vas a poner un candelero que alumbre absolutamente todo ese lugar. Y al cruzar me vas a poner una mesa, y va a ser de madera de acacia. La quiero así, la quiero asá, y la vas a cubrir de oro, y vas a ponerme unos panes ahí en esa mesa, y me lo vas a poner no nada más así, vas a poner una hilera de A6 y luego vas a poner otra hilera de A6, y luego acá de este lado, inmediatamente enfrente del velo, me vas a poner un altar de incienso. También va a ser de madera de acacia, también la vas a cubrir de oro, y vas a quemar incienso. Del otro lado me vas a poner un arca, y la vas a hacer así, y la vas a hacer asá, y le vas a poner una tapadera con 2 ángeles, y ahí voy a poner mi presencia. Dígame si eso no es organización. Los espirituales dicen: ¿para qué necesitamos todo eso?
Yo no sé, pregúntenle a Dios, Él fue el que lo hizo. Dios es un Dios organizado. Puso un orden en todo el universo. Vemos un orden en el universo. Él no más aventó las cosas. Tú sola te para allá, tú luna te para allá. La tierra pues a ver ahí donde caiga. No, lo organizó. De esa oportunidad de leer a veces como lo que los científicos han descubierto. Ahora, porque ellos lo descubrieron no quiere decir que evolucionaron. No, lo descubrieron. ¿Sí me entiende? Lo descubrieron. Dios lo diseñó así. Pero el sol, en relación al mundo y a la luna, están a la distancia perfecta que debe estar para traer balance en todo este universo. Las estrellas, planetas, todo. Perfectly balanced. ¿Por qué? Dios es un Dios de organización. Amén. Hizo serafines, querubines, hizo lo que llama principados, potestades, huestes. Tu ángel private, PFC, mensajeros, tienen orden, tienen una estructura. Moisés, por tan espiritual que era, estaba por desgastarse y consumirse al punto de poner en peligro la sobrevivencia del pueblo. Imagínense tener que tratar con 1,000,000 de personas. De todo a todo, ya me imagino. De todo a todo. ¿Qué aprendemos de esto? Déjenme voy rápido. Aquí tenemos un principio de organización tremendo. Lo primero que aprendemos es que el líder no debe hacerlo solo porque se va a desgastar. No importa qué tan espiritual sea, no importa que hable lenguas, no importa que tenga dones, no importa qué tan talentoso o qué tan habilitado esté, no lo puede hacer solo. Yo como pastor de esta iglesia entiendo esto y yo rehúso hacerlo solo. No, porque me va a desgastar, me va a consumir. Esto es lo que Dios está previniendo aquí. Esto es lo que está advirtiendo aquí. No lo puedes hacer solo. Imposible. No importa qué tan espiritual. Entonces, para que el líder pueda concentrar su tiempo, energía, recursos en los asuntos más cruciales del pueblo, más graves, más difíciles, es necesario que tenga un equipo de apoyo que le ayude con las cuestiones menores. Ya estoy usando términos más modernos, equipo de apoyo. Jetro no le dijo a Moisés, fórmate un equipo de apoyo, pero eso fue lo que sucedió, un equipo de apoyo. Y así es como ellos aliviaron la carga de Moisés y la llevaron con él. Esto entonces ahora se convierte en lo fundamental de esta estructura. Ya no es un solo hombre, tiene todo un equipo de apoyo que le está ayudando. Se convierte en lo fundamental de este tipo de estructura. Segundo, Moisés entonces tenía que enseñarle al pueblo las ordenanzas. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 4. Apréndase todo esto, por favor. Porque así es como su pastor se conduce. Apréndaselo. Efesios 4, del 10 en adelante, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, está hablando de Jesucristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Digan nosotros, o sea, la iglesia. Para la obra del ministerio. ¿Quién necesita estar haciendo la obra, pues? Digan nosotros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Jetro le dice a Moisés: enséñale al pueblo las ordenanzas. ¿Para qué? Para que ellos supieran por lo menos dos cosas. La primera es cómo debían comportarse o vivir, por cuál camino andar. Eso es lo que está diciendo allá el Antiguo Testamento, el hebreo. Para que sepan por cuál camino deben andar, cómo debes comportarte, cómo debes estar viviendo. Y número dos, para que sepan qué deben hacer. ¿Qué deben hacer? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, el pueblo, entonces, lo primero que necesita hacer, mire, cuando usted se enfrente con una situación, cuando usted se enfrente con un problema, cuando usted esté, el ataque, lo que usted quiera, lo primero, escúcheme, lo primero que usted debe hacer, la primer línea de defensa, si así le quiere llamar, es que usted venga a la palabra de Dios. ¿Está experimentando temor? Vaya a la palabra, porque aquí le va a decir: no hay arma forjada que pueda prosperar contra ti. ¿Tiene miedo? Lea el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El enemigo se le está levantando. Vaya al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que le voy a decir enseguida no le va a gustar. Y no me llame a las 3 de la mañana que tiene miedo. ¿Por qué? Porque se le está enseñando la palabra. Si no se trata de crear una dependencia en el hombre, sino en Dios. Pero hay que aprender. Hay que aprender a hacerlo. Amén. Por eso le decía: enséñales al pueblo. El pueblo debía aplicar la palabra, las leyes, los estatutos de Dios, las ordenanzas, primero, antes de venir a los líderes. No le hable tampoco a su líder a las 3 de la mañana que tiene un dolor de cabeza y quiere oración. Tómese un Tylenol. Si ya oró y no pasó nada, tómese un Tylenol. Es ok. No quiere decir que no está teniendo fe. Una vez que usted oró y no pasó nada y le dio esa oportunidad a Dios y vino a Dios de que Él hiciera algo, porque usted es un hombre de fe, una mujer de fe, pero Dios decidió no hacerlo porque a veces así lo hace. El siguiente paso es: tómese un Tylenol, Advil, aspirina, yo no sé, según NyQuil, naquese. Entonces era solo en las cuestiones donde ya el pueblo no sabía qué hacer, que entonces venía a buscar ayuda. Y eso es lo correcto, eso es lo apropiado. Escuche lo que le voy a decir. Era la responsabilidad del pueblo también poner la palabra de Dios por obra. Era la responsabilidad del pueblo también poner la palabra de Dios por obra. ¿Sabe lo que va a desatar poder en su vida? Su fe. Que usted depende de Dios, que usted viene a Dios. Sí estamos para ayudarnos mutuamente, pero hay que apegarnos al proceso. Es algo que a veces a muchos no les gusta. Apéguese al proceso. Pobrecita a veces la pastora. Y digo pobrecita así como cariñosamente. Pero hemos tenido a
2, 3 máximo. Mujeres que de pronto quieren hablar con el pastor. Quiero hablar con el pastor. Y una líder le dice, primero necesita hablar con la pastora. Quiero hablar con el pastor. ¿Por qué no puedo hablar con el pastor? Quiero hablar con el pastor. No, no puede. Tiene que hablar con la pastora. Ahí va la pastora. ¿Qué pasó? Es que así, pero quiero hablar con el pastor. No, pues, haz de cuenta que está hablando con él. Yo soy su carne, y sus huesos de sus huesos. Y se molestó bastante. ¿Y por qué no puedo hablar con el pastor? ¿Para qué está ahí pues? Y que no es el pastor y no me puedo acercar al pastor. Insistió tanto que le dijo, venga, hable con el pastor pues. Y estuvimos ahí unas personas y ella nunca me dijo lo que le dijo. La cuestión era esto y lo otro. La pastora le dijo, mira, así, 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 así. Cuando estamos ahí, yo le dije, bueno, es que así, 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 así. Lo mismo que le dijo la pastora. O sea, no cambió nada. ¿Por qué, pobrecita? Porque hasta de celosa me la han etiquetado. ¿Puedes decir otra vez, wow? Ya. Lo que pasa es que la pastora no quiere que nadie se le acerque al pastor. Ven, Aileen. Ven. ¿Are you Aileen? You can hug me too. La pastora no es celosa. El diablo es mentiroso. La razón es que hay un orden. Incluso, yo se lo he dicho en otras ocasiones, a veces hasta el Señor me ha dicho, no hables con esa persona. Todavía no. Y yo no lo hago. Espero ese momento de Dios. Y a veces sí, seguimos el proceso y platicamos. Amén. Thank you. Ahora, ¿se puede acercar usted, hermana, y hablar sola conmigo? No. No. I said no. No. Hay un orden. Hay un proceso. Por eso siempre anda ahí un chaparrito conmigo que me anda siguiendo. Cuidado porque le muerde las rodillas. El pueblo también, hermano, tiene que poner en práctica la palabra. Amén. Porque así es como, acuérdese, la idea era de aliviar la carga. Era de trabajar como equipo, de trabajar juntos, pero incluía desde el líder hasta el pueblo. Tercero, le dice entonces, elige a las personas que van a componer este equipo de ayuda, pero usa un perfil, diga perfil. En inglés es profile. Jetro le dice a Moisés, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Tienen que ser de virtud. Temerosos de Dios. Necesitan temer a Dios. De verdad. Varones de verdad. Gente de verdad. Obviamente incluye a mujeres también. Y dice que aborrezcan la avaricia. Y créame, ahí cae el desear el título, el querer ser líder, el querer sacar ganancia, el traer agendas escondidas, cosas así. Que aborrezcan la avaricia. Los apóstoles siguieron este modelo y dijeron, escojan entre los hermanos. A Moisés le dijo, escoge entre el pueblo. Los apóstoles dijeron, escoge entre los hermanos a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces se busca personas que sean íntegras, que no tengan agendas escondidas.
que teman a Dios, no deseen ganancia personal de ninguna clase, ni palmeaditas en la espalda. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. No lo hagas para los hombres. Y dice la palabra, porque sabes que de Él viene la recompensa. Si no te dan ni las gracias, a ti no te debe interesar. Tú lo haces para el Señor. Y cuarto, lo que vemos aquí en esta organización es que el pueblo había de ser distribuido en grupos de millares, centenas, 50 y de a 10. Y a cada uno de estos grupos se le asignaba a un líder. En este caso, el Antiguo Testamento, la Escritura le llamó jueces o jefes. Y ellos son los que estaban asignados a tratar o ayudar a tratar cuestiones pequeñas o menores. Cuando el pueblo entonces se acercaba a este líder o se acercaba a estos jefes, dependiendo si era el de millares, de centenas, de 50 o de 10, de pronto se consideraba que la situación era grave o la situación era difícil, entonces la pasaban a Moisés para que él tratara con ella. ¿Está entendiendo? El pueblo tuvo que aprender y no tomó una actitud que decía, bueno, ¿y por qué no puedo hablar con Moisés? Yo quiero hablar con Moisés. No, es que esto ya se resolvió aquí, pero quiero hablar con Moisés. Quiero hablar con Moisés. A veces todos quieren hablar con el pastor. Y a veces se va a poder, a veces no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya estoy creyendo mucho. No, estamos creciendo. Estamos creciendo. Y es importante que todo el pueblo, toda la congregación entienda esta estructura. El ejército de los Estados Unidos tiene aproximadamente más de 1.4 millones de soldados en todo el mundo. Tienen generales, tienen capitanes, tienen coroneles, tienen sargentos, los soldados, todo. ¿Y sabe cómo lo hacen? ¿Cómo manejan todo? Si el presidente de los Estados Unidos tuviera una lista de todos los soldados el cual él es el jefe, se le llama el Commander in Chief. Si él de pronto cerrara los ojos y apuntara a un hombre y dijera, quiero que me traigan a este, lo encuentran porque lo encuentran y se lo traen. Donde quiera que esté en el mundo. Porque el ejército de los Estados Unidos está en cualquier parte. Cuando dicen, tráigame a fulano, lo buscan. ¿Dónde está? ¿Con qué grupo? ¿Con qué esto? ¿Con qué división? ¿Qué bla, bla, bla? ¿Con cuál grupo? ¿Bajo quién? Ya cuando llegan ahí donde él se reporta inmediatamente, de pronto le dicen, el presidente te está llamando y se lo traen. Fíjese, muy efectivo. Y viene siendo este sistema. That's what it is. Y lo vemos en diferentes empresas, en diferentes organizaciones. Este es el modelo de organización que se usa. Ahora, en términos modernos, ¿por qué se le llama principio 20-80? 20-80. ¿Qué son 20 más 80? 100. ¿Saben contar? ¿Qué quiere decir esto? La idea ahora es que Moisés ya no debía tratar con el millón de gente que tenía. Él nada más iba a tratar con lo que representaría el 20% del pueblo. Moisés ya no estaba tratando con el pueblo directamente, con todo, sino que él ahora, como líder, estaba tratando ahora más directamente con los líderes que le estaban ayudando a él. Eso es lo que representaba ese 20%. Entonces, es el 20%
que más bien trata con el 80% del pueblo, dándole al líder un ¿qué? Un 100% de supervisión. Esta es la idea. Este principio de organización es poderoso porque no importa cuánto sea el número, todos pueden mantenerse conectados como un pueblo en esta organización, en esta estructura divinamente aprobada. Dile a la persona enseguida que de ti, dile, hay que pensar en grande, pues. Escuche, el pueblo fue bendecido porque se conectó a la estructura de liderazgo que Moisés implementó. En medio de todo esto, por favor, no pierda de vista que la estructura era asegurar la sobrevivencia del líder y del pueblo para que no desfallecieran. Se encontraban en peligro de no sobrevivir. Imagínense salir de Egipto para ir al desierto y luego morir ahí, simplemente porque no se estaban organizando bien. El pueblo tuvo que ajustarse a este cambio porque ya estaban impuestos a estar delante de Moisés todo el día y hablar con Moisés. Pero ya en esta estructura, en el cambio que hizo Moisés, ya no podía ser así. Y si el pueblo había de sobrevivir y sostener el crecimiento, primero ahora tenían que ir con su líder o con su jefe, y ya después, si era necesario, venían con Moisés, si la situación era muy difícil. Hace poco, hace unos días atrás, se pudo prevenir un suicidio. ¿Y cómo se hizo? Eran como las 12 de la noche, entre 12 y 1 de la mañana. Recibo una llamada de una líder, de un texto que recibió de alguien: me quiero quitar la vida, pienso quitarme la vida. Para que vea lo que es discipulado. Le dije, dile esto, esto, esto y esto, y llámame para atrás. Lo hizo. Ok. Estoy contestando y ya no, ahora ya no contesta. Estoy llamando y ya no contestan. Ok. Síguele intentando un poco más. Si no contestan, marca 911 y envía a la policía para allá. Ok. ¿Hay alguien más que está haciendo todo esto? No yo. Yo nomás estoy dando la dirección. Desperté al hermano Rascón también como a las 2:30, algo así, y para preguntarle, porque conoce en cuanto a las leyes, cómo se manejan y todo eso, y ya también recibí información de él, lo reporté a la persona, al líder, y le dije, dile a la policía si te pueden dar un reporte de cómo estuvo la cosa. Ya después informó, bueno, me dieron un número, tengo que llamar mañana, XXX. El siguiente día se contactó a la familia, porque la familia no sabía que esto estaba potencialmente por suceder allí en su casa, y todos los demás están dormidos. Ellos se pudieron haber levantado ese día y haber encontrado a esa persona ahí ya muerta. Llamó el siguiente día y luego a las 4:30 se puso en contacto con parte de la familia. Parte de la familia estaba indignada, estaba hasta molesta. Y de antemano le dije a este líder, si te dicen así, 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 tú les vas a decir esto, esto, esto y esto. Y se acabó. Y ahí quedó. Pero la persona sigue viva. Esta estructura funciona. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? El pueblo necesita entonces sujetarse a esta estructura. Esta es una estructura divinamente aprobada
y que en este lugar, esta iglesia, hemos visto que funciona. Jetro le dice a Moisés: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces es importante que todo el pueblo tenga esta mentalidad de pensar en términos grandes para entonces sostener el crecimiento. Escuche, cuando la visión es extraordinaria, la gente también necesita pensar en términos extraordinarios también. ¿Por qué se tuvieron que organizar los apóstoles? Vaya conmigo a Hechos 6, vamos a leerlo. Ya con esto termino. Hechos 6. 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Ve cómo está empezando? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Mire, a la ¿qué? Multitud. Habían crecido, que ya eran una multitud. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eso fue lo que hicieron. Tomaron una postura que dijeron: nosotros no vamos a dejar la palabra, la administración de la palabra, y no vamos a dejar la oración para servir a las mesas. Eso se organizaron, ¿verdad? Diga, se organizaron. Lea el 5 en adelante. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Y ustedes creían que era nombre mexicano. A Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, porque tenían que recibir ahora autoridad de los apóstoles, de la autoridad que estaba en ese tiempo funcionando como autoridad. Les ponen las manos y les dicen: ahora sí, vayan y hagan la obra. Se organizan y miren lo que pasa. Miren lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los apóstoles no se desenfocaron, porque los apóstoles no estaban sirviendo a las mesas. Dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Porque la palabra se le permitió crecer, porque no hubo un desenfoque de la autoridad que estaba en la iglesia en ese tiempo. Siguió creciendo la palabra. ¿Y qué pasó? Que el número de discípulos creció grandemente. Y porque ya estaban organizados. Miren lo que dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren, no lo entienda en términos mexicanos. Ellos no dijeron así algo como que: ay, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. No. Eso no es lo que
lo que están diciendo. Esa ni siquiera es la actitud. Ponga atención a lo que ahorita le voy a decir. Si algo llévese de este mensaje, llévese esto, por favor. Puede hasta sonar como que se estaban elevando, ¿no? Más de la cuenta. Like, ¿yo? ¿Servir a las mesas? O sea, mi papi compra las mesas. ¿Cómo las va a servir yo? No, Dios no me llamó para eso. Esa no es la actitud. Y uno diría, ¿cómo es que no quieren servir a las mesas? ¿Que no son todos servidores, pues? ¿Sí? ¿Y sabe qué? Yo puedo barrer, yo puedo trapear, yo puedo recoger basura. El otro día, ya ven los aires que se han soltado. Pues era el día que recogían la basura y ya estaban los botes allá afuera. Y yo entro en la oficina y cuando salgo, está toda la basura regada en la calle. Agarré los guantes y vámonos, porque todavía no había llegado la basura a recoger. Yo no tengo problema. Pero cuando se trata de las cosas del reino de Dios, cuando ellos dijeron, no es justo, el griego habla de aquello que no era conveniente o apropiado. Es como le dijo Jetro a Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Esto no está bien, Moisés. Ay, pero Dios me habla. Yo sé que te habla, pero tú necesitas organizarte, te vas a quemar, te vas a desgastar, te vas a consumir. Necesitas que alguien lleve la carga contigo. No es justo lo que estás haciendo, ¿se fija? No es conveniente, eso no es lo que va a ayudar. A largo plazo no es lo que va a ayudar. Esto no es lo que va a sostener al pueblo. Esto no es lo que va a sostener un crecimiento, una multiplicación. No que tú quieras hacerlo todo solo. Ahora déjeme si le digo esto: cuando usted no quiere hacer lo que usted debe estar haciendo bíblicamente, entonces sí me deja solo, porque es la responsabilidad de todos. ¿Puedes decir amén? Entonces todo era una cuestión de enfoque. En otras palabras, si ellos hacían una cosa, entonces iban a descuidar la otra. Y eso no era apropiado, no era conveniente. Eso no era lo que ayudaría al crecimiento de la palabra, ni tampoco de los creyentes. En todo lo que hacemos, el reino de Dios debe tomar prioridad. ¿Escuchó? El reino de Dios debe tomar prioridad. Aquí no está hablando de personas, cuando los apóstoles dijeron no es justo, y no está hablando de personas que no les importaba. No está hablando de personas insensibles a las necesidades de otros. De lo que sí está hablando es de esto, y esto es lo que quiero que se lleve. Si habla de personas que saben cómo trabajar y obtener resultados a base de establecer una estructura de orden y prioridades. Las prioridades correctas. No quiere decir que alguien es más que otro o menos que otro, tampoco. Es simplemente que estamos trabajando dentro de un orden, dentro de una estructura, dentro de una organización, usando un modelo que fue divinamente aprobado, divinamente ordenado por Dios. Lo aprobó. Después que se organizan, después de hacer lo apropiado, no lo emocional, lo apropiado, la palabra crece y el número de los discípulos se multiplica grandemente. Entonces la cuestión de pronto no era si los apóstoles eran accesibles o no, si Moisés era accesible o no, si el pastor es accesible o no. La cuestión es que la estructura diseñada por Dios demanda que
todo el pueblo haga su parte en base a este orden y en base a prioridades también. Usted puede hacer de ello un tema emocional si usted quiere, y puede decir: no me gusta. Lo que está diciendo es que no le gusta lo que Dios aprobó, pues. Es lo que está diciendo. ¿Qué hace una estructura como esta también? Una estructura como esta, ¿sabes lo que también hace? Que filtra a aquellos que están en desobediencia. Es lo que hace. Señala a personas que están actuando fuera del orden de Dios, fuera de autoridad. Es lo que hace cuando se trabaja dentro de una estructura. Una de las cosas que yo puedo notar en la palabra de Dios es que lo que producía éxito, bienestar, bendición, victoria, prosperidad, y usted ve las diferentes cosas que Dios hizo con Josué, con Gedeón, con Abraham, con Moisés, con Samuel, con los profetas. Lo que usted ve es que estos hombres obedecían a las directivas de Dios. A eso se viene todo. Si vas a obedecer o no vas a obedecer. Si te vas a conectar a esa estructura o no te vas a conectar. Tú tienes que analizar de veras profundamente y decir: me gusta estar en la iglesia, pero no me quiero conectar con la gente, no me quiero conectar con nadie. Si estás en búsqueda de algo, adelante, estás en búsqueda de algo. Si Dios está tratando algo, Dios está tratando algo. Pero la palabra de Dios es clara. Tú no puedes decir estar en comunión con Dios y no estar en comunión con tus hermanos. Algo anda mal. Algo anda mal. No te engañes. No te engañes. Conéctate a la estructura. Conéctate. Ahí está tu bendición. Ahí está tu prosperidad. Ahí está tu éxito. No te lances de pronto a ser un nómada cristiano que no tiene hogar, no tiene lugar, no tiene raíces, no tiene nada. Hay que apegarse a la estructura de Dios, al orden de Dios, al diseño de Dios. La clave es la obediencia. La palabra de Dios dice: el caballo se alista para la guerra, pero es de Jehová dar la victoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. ¿Qué está diciendo? Mira, si tú no me obedeces a mí, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No vas a poder hacer nada. Porque quieres actuar fuera de lo que yo he instituido, de lo que yo he establecido. Y nadie me va a convencer a mí diferente. No porque sea terco y no porque creo que lo sé todo. No lo sé todo. Pero yo he visto cómo hemos ido de 15 personas a esto. Y puedo ver que faltan. No sabemos cuántos niños hay allá ahorita. ¿Abajo 40? 80. ¿Y los que están ayudando cuántos son? ¿Y arriba? 6. Son casi 100. Fíjese, ¿qué pasaría si nos los traemos ahorita todos acá? No cabemos. De 15 a esto. Y no hemos terminado. No hemos terminado. Dile a la persona enseguida: hay que pensar en grande, pues. No tengas miedo a pensar en grande.
No lo hagas de ti. No hagas de esto un tema emocional. Se trata de Dios. Se trata de Jesucristo. Se trata de tu Rey. Se trata de tu Señor. Se trata de que tú eres parte y debes estar ayudando a avanzar el reino de tu Dios. Rick Warren, pienso que tiene ya más de 20,000, no sé. Yo pienso que él tiene ahí gente que nunca le han saludado, nunca le han dado la mano. Pero él se está extendiendo ahora a hacer también más cosas en otras partes del mundo. Qué tremendo, eso es bueno. Eso es bueno. Hay una visión. Yo no hablo. Cuando hablo de la visión, aparte del cuadro, hay mucho más que el Señor ha puesto en mi corazón que todavía no estoy preparado para hablar. Y yo veo que Dios está poniendo las cosas para que esto se haga, se cumpla, se realice. Antes de salir al mundo, vamos a tomar El Paso, Texas. Y usted es parte de esto. Yo no lo voy a hacer solo, no lo puedo hacer solo. No. ¿Usted cree que el enemigo nos ha peleado nada más porque sí? No. Y a algunos les ha peleado fuerte, fuerte. Pero hay que permanecer, hay que perseverar. Tienen cosas hermosas, maravillosas todavía. Todavía. ¿Cuántos me están ayudando a orar por ese edificio? Amén. Ahí si de pronto sabe de algo, comuníquelo. Y nos ponemos a orar. Fuimos a ver 2 edificios, la pastora y un servidor, que están allá por la Railroad Drive. Está uno grande y mucho terreno enseguida. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ver dónde Dios nos ubica, dónde Dios nos pone. Dile a la persona, sigue una vez más, piensa en grande. Veía ahorita todas las panderistas aquí que ya ni cabían. Y una vez más le dije al Señor, mira, no caben. Le andan dando de listonazos a toda la gente que está sentada acá enfrente. Ni pueden adorar ni alabar porque están. Tres grupos, 4 de alabanza. Estuvimos en Phoenix el fin de semana pasado. Oí que estuvieron en un culto bonito, maravilloso. ¿Nos extrañaron? ¿Extrañaron al grupo? Y la plataforma que tenían era grande, pero aún así dijimos, oh no, necesitamos una más grande todavía que esta. Dios no la va a dar. Dios no la va a dar.